Por otro lado, alguien dice que el conde ha desaparecido y también pregunta si está seguro. Una persona desconocida dice que sí, y no hay ninguna pista, mientras que la tía bastarda de la pequeña dice que no puede creer lo que ha hecho esa maldita idiota. Pero ahora que han llegado a eso, esta grita que localicen rápidamente a Mia y que lo hagan a cualquier costo. Sin embargo, a esa hora de la noche en la casa de los Dúnebre, podemos ver a Mia tocar una puerta y en ese instante abrirla y decirle a la señorita que llegó la leche, la misma que también dice que lo siente y dejará la leche ahí. Esto por la presencia del duque, el mismo que le dice a su pequeña bebé que ya es hora de dormir, y en ese instante le pide a la pequeña prota que escuche por última vez porque originalmente los demonios femeninos son enviados al palacio del rey. Tan pronto como nacen y es normal que tenga que ir, pero con su poder se puede quedar a vivir con él. Pero si quiere, le puede dejar ir y le pregunta qué le parece. Pero la pequeña gira su cabeza y le dice que no y esta nos hace saber que lo dice porque odia los lugares desconocidos y ciertamente no podrá salir de un lugar como un palacio por su cuenta, pero sí se puede quedar ahí y podrá huir. Entonces, el duque le pregunta a su pequeño si se quedará con él, y la prota le dice que sí, y el duque le pide a su bebé que de ahora en adelante le llame como papá, y ella piensa que ahora no tendrá que preocuparse entre Gran Duque y su padre. El duque dice que tiene una hija, así que tendrá que darle un nombre, pero la pequeña dice que su nombre es Mía, y su tía se lo puso, pero su padre le dice que no le gusta y pregunta que cómo podrían los Neretin dar nombres a los niños Dúnebre. Y dice que tendrá que pensar en un nuevo nombre, pero ya es hora de dormir, y le dice que tenga dulces sueños. Sin embargo, a partir de ese día no debe contarle sus sueños a nadie porque es una regla que el demonio de los sueños debe seguir. Y solo debes recordar que sus sueños son suyos. Cuestión que sorprende un poco a la pequeña y le dice que sí, eso hará. Y en ese instante la bebé queda sentada a la orilla de la cama, y ésta piensa que no eligió el cuarto sueño, pero está muy contenta de que su papá le haya tratado tan amablemente. Pero es una molestia quedarse en ese lugar, y la próxima vez que vea a su papá tiene que decirle que realmente se va, pero piensa que lo hará cuando tenga un nuevo nombre. Y el nombre Mía es lo único que le dio su tía que le gusta y también quiere quedarse con el nombre que le dieron sus padres, pero cree que es un poco codiciosa. Y solo una cosa más, también quiere su propia casa, y no importa que sea pequeña y esté en mal estado. Pero sin embargo, no tendrá otra opción excepto la recompensa de Soler Diamond, y tampoco sabe cuánto recibió por adelantado. Así que ni siquiera sabe si podrá comprarse una casa y se pregunta de qué se tratará realmente esa joya, porque tal vez son unos gemelos malditos. Pero la pequeña vuelve a sentarse a la orilla de la cama y piensa que no, y es frustrante, pero irá a buscarlo. Y ésta se acerca a su pequeña mesa de té y dice que es el único malvavisco, y piensa que con eso bueno, y lo toma en sus manos y se ve muy decidida. Por otro lado, podemos ver al duque que pide que creen una parroquia infantil, y Livio le pregunta que si en serio, y el duque dice que su hija la usará. Y Livio dice, ajá, porque si es para su pequeña dama, tendrá que hacerlo, y le pregunta qué ordenará, y el duque le pide que haga monstruos y bestias mágicas de tamaño pequeño, porque la razón por la que la pequeña se desmayó en la sala de logros fue porque estaba asustada porque no estaba acostumbrada a los monstruos, pero si juega con ellos sentirá menos repulsión. Y el duque dice que el material debe ser oro puro, y Livio le pregunta si quiere ponerle algunas joyas, y el duque le dice que sí porque escuchó que le gustan las joyas, y este se queda pensativo. Y menciona que los niños deben jugar con lo que les gusta, y al igual que cuando él era un niño buscaba objetos malditos y artefactos de espíritus malignos, y Caidian tenía libros, y Abel tenía armas. Y si a su hija menor le gusta el dinero y las joyas, cree que debería jugar con ellas, y Livio le pregunta a su majestad cómo manejará la compensación por la detección del fraude, y el duque le pide que abra y apile la caja fuerte a nombre de Mía, cuestión que deja a Livio un poco incierto, pero aún así dice que está de acuerdo. Pero en ese instante, el duque dice que mejor convierta la caja fuerte en una sala de juegos, y Livio le dice que sí, pero el duque dice que está sorprendido por eso, y pregunta que si no es más sorprendente que un niño que aún no ha crecido tenga 4 o más sueños detallados, y Livio pregunta si es de verdad,
y el duque le pregunta si se acuerda del demonio de sus sueños anteriores que llevaba a la bestia cuervo de 3 ojos. Y Livio dice que sí se acuerda, y el duque dice que la fuerza de su hija es más fuerte que la de ese bastardo, y el tamaño del talento debe ser abrumador. Y aunque obtuvo la energía de Neretin, es realmente increíble, mientras que Livio piensa que el duque se ha convertido en un padre total. Pero estos se quedan mirándose mientras se crea un profundo silencio, y después el duque dice que como es una niña, asume la responsabilidad y dice que eso es todo. Livio dice que sí, claro, y el duque le dice que el próximo día irá a la zona neutral y necesita solicitar una visita. Y por cierto, el tiempo de encontrar el árbol del mundo ha pasado, y mencionan que el árbol del mundo es un árbol vivo que ha existido desde el principio de los tiempos, y según la leyenda, las raíces del árbol del mundo se extienden hasta lo más profundo de la tierra, y las ramas se dirigen más allá de las dimensiones que no pueden alcanzarse, y por lo tanto, el árbol del mundo era desconocido para todos, y el demonio y el Neretin presentaron a su hijo al árbol del mundo, que les contó las habilidades y el destino del niño. Sin embargo, antes de ir a la zona neutral, tenía que hacer una anticipación, y Livio dice que tan pronto como se haga la cita. Pero en ese instante, se escucha un pequeño sonido, y tanto el mayordomo como el duque se quedan mirando, y podemos ver que es la bella pequeña que le pregunta a su papi que sí puede entrar, cuestión que provoca un sangrado nasal en Livio porque es muy linda. Pero en ese instante, el duque levanta la mano y le dice a todos que largo e inmediatamente todos dicen que sí, y con mucho amor, le dice a la pequeña que entre, la cual llama a su papá. Y el duque se agacha un poco, y en ese instante la pequeña le pide que tome eso porque es un regalo para su papá. Y en ese instante todos salen mientras van llorando, cuestión que deja a la pequeña un poco incierta, pero su padre le pregunta que si llevó eso para él, y la pequeña le dice que sí. Pero el duque le pregunta que por qué no lo come ella, y la pequeña dice que es dulce y también quiere que él coma. El duque dice que se ve delicioso, pero es demasiado, y la pequeña le pregunta que dice por qué eso es muy pequeño. Pero el duque le dice que la mitad estará bien y así entonces quedará un bocado, pero la pequeña se pregunta qué dice, que como que solo quedará un bocado y pregunta que si debería dárselo a Livio. El duque dice que no porque Livio le preguntaba a sus hijos cuando querían comer, y mientras lleva el malvavisco a su boca dice que tomará la mitad. También le pide a la pequeña que coma, y entiende lo que él quiso decir cuando dijo que solo quedara un bocado. Y piensa que su padre es un buen demonio. Después de esto, mientras observamos la hermosa luna, alguien llama a Mía, y es su padre. Él dice que tarde o temprano él anunciará que ella es su hija, y la pequeña le dice que está bien, pero su padre le dice que por eso tendrá que ir a un lugar, por tanto, estará fuera unos pocos días. Al parecer, ella ha estado comiendo bien, pero además solo lo dice por si acaso porque en esa mansión los espíritus malignos de insectos deambulan todas las noches, cuestión que aterra un poco a la pequeña, la cual pregunta como que gusanos, mientras le da un buen uso a su imaginación. Pero el duque dice que son los insectos que se arrastran por el suelo, por lo que es seguro estar en su cama. También le dice a Mía que esa es su casa, cuestión que sorprende mucho a la pequeña, ya que su padre también le dice que no debe temer a nada, pero la pequeña le pregunta a su papá que si acaso él no quiere que ella esté ahí. Pero el duque le pregunta que por qué él no querría eso, pero la pequeña dice que es una pregunta repentina, pero el duque le dice que no, porque ella es una niña con la esencia de una. Pero la pequeña le pregunta que cómo qué esencia, y el duque dice que eso significa que ella es su hija. Pero la pequeña le pregunta qué pasaría si ella quiere salir y vivir, y el duque le pregunta cómo que salir. Pero la pequeña le pregunta que si él iría a buscarle al palacio, pero el duque dice que no dejará que eso pase, y la pequeña piensa que en cualquier caso él irá a capturarle de nuevo, y esta menciona que entonces es una molestia después de todo, y su papá está realmente muy ocupado. Pero su padre llama a Mía y le dice que no hay forma de que él la eche, así que debe sentirse como en casa. Después de esto, el duque se marchó cargando a la pequeña, y ésta llamó a su papá y le preguntó que si ahí también hay un demonio de fuego, porque en realidad estaba un poco confundida cuando fue ahí por primera vez. Pero siguió las velas encendidas hasta la oficina de su papá, pero el duque dice que podría ser,
y a pesar de lo antigua que es la mansión, hay seres que viven escondidos. Pero la pequeña piensa que entonces ese ser debe haberle mostrado el camino, y la pequeña da las gracias por eso porque todos son amables y cálidos. Y se pregunta si ella realmente puede pensar en ese lugar como su hogar. Pero al día siguiente, podemos ver que alguien llama a la señorita, y la pequeña queda un poco incierta. Pero es Tina, que dice que ella no es lo suficientemente buena, pero ese día le enseñará más sobre el mundo de los demonios y se lo contará paso a paso para que no sea difícil de entender. Y la pequeña nos hace saber que ella también quiere saber más sobre el diablo porque le han enseñado que es inevitablemente malo. En ese instante, Mia le da las gracias a Tina, y ésta le dice a la señorita que es un placer. Y en ese momento podemos ver una pirámide, y Tina dice que los demonios se dividen en alto, intermedio y nivel bajo, y hay un rango hasta el nivel intermedio. Pero el nivel inferior nace siendo neutral, y la pequeña le pregunta si es así. Y Tina dice que los de alto rango no suman más de 666 demonios, y son un total de 666 habitaciones únicas que no se repiten. Y la pequeña recuerda que él dijo que ella es un demonio de sueño, y se pregunta si querrá decir que nadie más puede tener la habilidad de los sueños. Y al parecer, su papá es el demonio de la muerte concebido en el día de la lujuria. Y mientras la pequeña observa unas tarjetitas, menciona que los demonios usan distintas palabras para distinguir los días de la semana y son diferentes a lo de los humanos. Y está el día de la lujuria, el día de delirio, día de orgullo, día de la ira, día de la gula y el día de la vanidad. Y se dice que el día en que se es concebido afecta a la personalidad. Por ejemplo, Abel es un demonio de fuego concebido el día de la ira. Tina le pregunta a la pequeña que sí se puede imaginar lo fuerte que es, ya que tiene una combinación perfecta del día en que fue concebido y sus propias habilidades únicas. Pero la pequeña piensa que Abel es débil, bueno, es solo para ella, pero se pregunta si solo tendría que darle algo, o que sí existiría un veneno lo suficientemente fuerte para matar a Abel. Pero la pequeña le pregunta a Tina cuál es la debilidad, o que si acaso, Nereftin no puede dañar al diablo. Pero Tina dice que ella es mejor que la gente común, y si es tan débil como para desaparecer por culpa de un Neretin, es mejor simplemente desaparecer. Y la pequeña piensa que eso le alegra, pero ni Abel ni ella murieron en el sueño. Pero descubrirá más por su cuenta más tarde, y la pequeña le pregunta a Tina que entonces, cuando ella fue concebida, y Tina dice que en el día de la gula. Así que come mucho, y hablando de eso, le pregunta a la pequeña por qué no van a comer en ese instante. Puede ir primero, y ella limpiará primero ahí, y después la seguirá. Y la pequeña dice que le gusta, pero en ese instante, Tina recuerda algo, y le dice a la pequeña que Sería se encontrará con quien se convertirá en su hermano, cuestión que asusta un poco a la señorita. Pero Tina le pregunta a Mia que si se encuentra bien, y la pequeña se ve un poco preocupada. Y ésta exclama, Dios, y se pregunta que si no será Abel. Pero piensa que no puede ser porque todavía no sabe mirar a la cara de Abel. Tina le pregunta a la señorita que se está preocupada, y le dice que está bien porque no habrá ningún demonio que la odie. Y la pequeña dice que eso es mentira, pero Tina le dice a la señorita que no, y lo que ella dice es la verdad y no sabe cuántas personas preguntan por ella, porque ella es la única que sabe lo linda que es. Y en ese instante, la pequeña se lanza a abrazar a Tina, y esto sorprende mucho a Tina. Y la pequeña le da las gracias por darle valentía porque piensa que cuando escucha a Tina, siente que merece ser amada, y al menos puede sentirse segura en esa casa. En ese instante, va muy feliz bajando unos escalones, pero una voz que le llama hace que su rostro se aterre. Y frente a la pequeña, podemos ver su tía bastarda que vuelve a llamar a Mia, y la pequeña, muy aterrada con voz temblorosa, llama a su tía, pero se pregunta cómo es que ella está ahí. Pero su tía le pide que vaya con ella, y la pequeña menciona que por un momento se sintió como el conde Blanc, y ésta se pregunta que si todo es un sueño en ese momento. Y mientras la pequeña está aterrada, su tía bastarda dice que su tío desapareció, y a partir de ahora ella será su tutora. Le pide a Mia que vaya hacia ella, y mientras la tía se acerca, la pequeña está temblando y piensa que será golpeada y arañada otra vez. Y ésta llama a Tina,
Pero su tía le pregunta que si acaso no sabe lo sorprendida que estaba cuando ella desapareció porque, si nace siendo una inútil, no puede preocuparle. En ese instante, sostuvo a la pequeña y empezó a gritarle y le preguntaba por qué no seguía encerrada. Pero Tina también llamó a la señorita, y ésta se interpuso y le preguntó a su tía bastarda qué es lo que ella está haciendo. Pero la maldita de su tía le preguntó que sí puede ver eso porque es un documento de la tutoría legal entregada a ella, y le pide que no le detenga y salga de su camino. Y le pregunta a Tina que cómo se puede atrever a molestar a una tía que fue a buscar a su sobrina. En ese instante, la pequeña le dice a Tina que tiene sangre, pero Tina le dice a la señorita que no se preocupe. Y en ese momento, llegan más personas que sostienen a la tía y le piden a la señorita que corra a la habitación porque solo los descendientes directos del duque pueden entrar allí, y ellos intentarán detenerla y le piden que siga adelante. Pero la pequeña piensa que todos saldrán heridos por culpa de su tía, y se pregunta cuál es el punto de ser un demonio de sueños, por qué no sirve para nada en momentos como ese. Y ésta cierra sus ojos y se pregunta dónde está. Y también se pregunta cuánto tendrá que correr para desaparecer de la vista de su tía porque tiene mucho miedo, y se pregunta qué debe hacer. Pero entre unas rojizas llamas, podemos ver a una persona que se acerca, la cual está sorprendida y pregunta quién es esa persona repugnante. Y dice que huele a una energía extraña, y es un chico de pelo rojizo envuelto en llamas. Y este vuelve a decir que huele muy mal ahí y pregunta si acaso fue porque quería morir. En ese instante, la pequeña se pregunta de qué sucede, si de verdad es saber. Abel le dice a la tía bastarda de la pequeña que ella ni siquiera es la persona que Nereften aprecia, y este la toma por la cara y le pregunta si se cree capaz de imitar el poder de esa mierda. Mientras la tía pide que le suelten, Abel le pregunta si no le gusta, porque ¿quién se cree que es para ir a lastimar a los demonios inferiores? Y es por eso que la odia, y además, ella no sabe nada. En ese instante, la empujó y le pidió que se vaya de ahí, y esto mientras un fuego extraño rodeaba el cuerpo de la tía bastarda, la cual lanzó un fuerte grito. En ese instante, el documento de tutoría ardió en llamas, y la pequeña piensa que no importa lo mala que haya sido su tía, no quiere ver a nadie lastimarse enfrente suyo. Pero en ese instante, alguien pregunta quién es esa pelusa, y pregunta si su cabello es esponjoso. Mientras la pequeña se queda en silencio, Abel pregunta si acaso no puede hablar, pero la pequeña dice que no, no es esponjosa. Abel dice que esa pelusa puede hablar, pero la pequeña le dice que no se llama Pelusa, su nombre es Mía. Y Abel le dice que sí, a la Pelusa, porque lo escuchó de su padre, pero es más linda viéndole de cerca. La pequeña le pregunta a su hermano si su papá no fue con él, pero Abel le dice que su padre está en una audiencia y se tardó mucho en ir al árbol del mundo, y él no estuvo muy ocupado, y por eso llegó primero. Pero eso es lo que ve tan pronto como llega ahí, y pregunta cómo es que la dejaron pasar. En ese instante, unos trabajadores dicen que lo sienten, pero Abel les pregunta si quieren morir y cómo no pudieron detener algo así. Mientras la pequeña se ve un poco preocupada, se pregunta si su tía está muerta. Pero en ese instante, Abel pisa a Tina y le llama de mala gana, y ésta le responde a su señor. Abel dice que ella es demasiado débil y estuvo al lado de esa pelusa. Y le pregunta por qué no murió. Tina dice que lo siente y no es lo suficientemente buena. Abel le dice que lo sabe, por supuesto que no es lo suficientemente buena. Y pregunta si se lastimó, que le dirá al diablo, porque su primera hija Dunebre resultó herida por un humano. Y este dice que va a, pero en ese instante la pequeña grita que no lo haga, que no le haga eso a Tina, cuestión que sorprende mucho a Abel. La pequeña dice que Tina se lastimó mientras le protegía y no le puede hacer nada malo. Y pregunta si es un pecado ser débil. Abel se ve sorprendido y pregunta si no es un pecado. La pequeña le grita a Abel que no lo es y él solo es un idiota. Menciona que ella era débil, pobre joven, y toda su vida vivió de un lado a otro en la vida real y en sus sueños. Y ella era débil, pero nunca hizo nada malo. Esto mientras está llorando, pero Abel le pide a la pelusa que escuche y le pregunta si está llorando, pero le dice que no llore. En ese instante,
Abel se ve un poco preocupado. Se lleva la mano a su cabeza y le dice a la pequeña que si lo dice así, deberá escucharle. Y si Tina no es débil, incluso si es una mala, pero la pequeña le dice que se disculpe. Abel le pregunta qué dice, y la pequeña le grita que le pida disculpas a Tina y le dice que es un tirano. En ese instante, se crea cierto silencio, y Abel está un poco raro y le dice que sí, un tirano. La pequeña se para enfrente de Tina, abre los brazos, y ésta piensa que es muy raro, pero se pregunta cuándo se volvió tan valiente porque no le temen a Abel en lo absoluto. Esto mientras Abel sostiene una cara patética y se queda en silencio. Pero la pequeña se pregunta si será porque en su sueño vio morir a Abel. En ese momento, Abel se dirige a Tina y le pide disculpas, pero Tina dice que no, y al final, él sí tenía razón. Después de esto, Abel dice muy bien y él verá si ella podrá manejarlo bien en el futuro. Cuestión que deja a la pequeña bastante incierta, y se pregunta si ella, y en ese instante, podemos ver a Tina llorar y darle las gracias a la señorita. Le agradece mucho por defender a alguien como ella, pero la pequeña le pregunta a Tina qué dice. Mientras todos están maravillados, Tina dice que guardará ese momento en su corazón y lo recordará hasta el día en que ella muera. La pequeña se pregunta si acaso todos los demonios de ahí son unos llorones, pero esta piensa que no es momento de llorar porque todos están heridos, y la pequeña le pregunta a Tina dónde reciben el tratamiento. Pero Tina, con sus ojos hinchados, le pregunta qué es un tratamiento. La pequeña dice que vendas, medicina, cosas así. Cuestión que deja incierta a Tina, y la pequeña, tratando de explicar, empieza a hacer endémicas. Y dice que enfermería, hospital, medicamentos. Pregunta dónde se encuentran, que si acaso no llaman a un médico. Pero Tina le pregunta qué es un médico. Y también las demás personas que están ahí se preguntan si saben qué es un médico, pero estos no tienen ni idea. La pequeña les pregunta entonces qué hacen cuando están enfermos, cuestión que deja incierta a todas estas personas, las cuales dicen que si enferman deben morir porque serían inútiles, y es mejor morir. La pequeña piensa que algo no está bien, y esa casa está terriblemente mal, procuraron su piel, y se pregunta por qué no le dijeron que tenía que morir si se estaba enferma. Y en ese instante, la pequeña llama fuertemente a su papá y también menciona que eso es extraño. Pero más adelante, la pequeña dice listo y ya terminó, y podemos ver a todos mal vendados, aplaudiendo porque es impresionante lo que hizo la señorita. La pequeña menciona que solo es un vendaje, y en ese momento una persona llama a Tina y le dice que tiene una pregunta. Es la pequeña que pregunta por qué no hay escoltas en la mansión, porque su tía parece haber entrado desde la puerta principal y es extraño que no haya ninguna escolta en esa mansión. Pero Tina dice que de hecho no han necesitado escoltas hasta ese momento, y la pequeña le pregunta por qué. Tina dice que eso es porque todos son muy fuertes, así que no habían pensado en eso, y dice que al parecer, la señorita necesita una escolta. Pero la pequeña menciona que de todos modos, su padre y sus hermanos son muy fuertes, y si alguien entra, solo tendrán que derrotarlo y mostrar el poder. Y la pequeña piensa que le han maltratado porque es débil, y la pequeña le pregunta a Tina que cuántas noches necesita dormir para crecer, y Tina le dice que solo tiene que dormir 10 noches. La pequeña está un poco triste porque son 10 noches, y esta piensa que quizás fue demasiado vivir ahí fuera y si hubiera estado sola, su tía podría haberlo manejado. Y menciona que quiere crecer rápido y ser un demonio fuerte y orgulloso, pero se pregunta por qué. ¿Por qué está tan mareada? En ese instante, Tina exclama Dios y llama a la señorita, y la pequeña dice que está bien y mientras se recuesta en las piernas de Tina, dice que mejor descansará un poco. Pero Tina sigue llamando a la señorita y le pide que despierte. Tina dice que al parecer le sorprendió mucho ver a su tía, pero la pequeña, al parecer, está soñando y dice que si sale de esa casa, se pregunta si podrá volver otra vez. Y oyó que su tío desapareció y pregunta cómo pasó eso. Pero dice que no lo sabe porque su cabecita está muy caliente. Y podemos ver a la pequeña prota sentada en el piso, la cual se pregunta dónde está.